¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Susana Valdez Levy. Los saludo con mucho gusto. Esto es Frente a Frente. En esta ocasión vamos a conversar con el diputado local por Morena, Waldo Fernández González, quien está aquí con nosotros, y vamos a explorar su perfil político, vamos a también a conocer su visión política del aquí y ahora y del futuro inmediato para Nuevo León y para el país, y sobre todo, por supuesto, su propio proyecto político. Así que, Waldo, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí, Susana, y pues a tus órdenes para platicar lo que tú me quieras preguntar, con todo gusto. Eres diputado local por Morena y últimamente, pues me imagino que con toda esta bronca que se ha venido entre el Ejecutivo y el PRIAN, has externado tu inconformidad de que esos pleitos y esas diatribas le estén robando tanto tiempo a los temas que sí son prioritarios para el Estado. Por favor, ahonda un poquito más en eso. Sí, mira, hay un conflicto político, eso es evidente. Hay dos visiones de hacer política en el Congreso del Estado. Por un lado, Movimiento Ciudadano, el titular del Ejecutivo, y por otro lado el PRIAN, los que han estado durante años de alguna manera regenteando las instituciones públicas del Estado. En ese conflicto me parece que ambas partes han perdido la brújula y el sentido de por qué estamos ahí o por qué están ahí. ¿Para qué están ahí? Exacto. Mientras están peleando por la mesa directiva, porque me robaste un diputado, porque me sacaste la lengua, porque me regresaste el lápiz, porque no te presté el borrador, perdón por la ironía, sí. Afuera la gente está sufriendo porque no hay camiones. No hay agua, la contaminación. Y yo nunca he visto una batalla encarnizada en el Congreso como las que se están dando, porque un diputado se cambia de bando, un día le aventaron huevos a un diputado, otro día una excepción, por estas causas de los ciudadanos. Por estas causas no hay estos pleitos. Y entonces creo que es lo que va provocando la inconformidad del ciudadano, primero que nada con la clase política, pero sobre todo con un sistema político que no está ahí para resolver sus problemas. Efectivamente. ¿Y qué crees tú que lo detonó? Recuerdo más o menos el tiempo en que algunos alcaldes empezaron a migrar de sus partidos hacia Movimiento Ciudadano y parecía que sus plataformas políticas les obstruían, no los dejaban hacer su trabajo, estaban ahí atorados y tan pronto se cambian, como por arte de magia, todo empieza a fluir, ¿no? Luego empieza el otro tema, el de la fiscalía, y luego la de las curules. ¿Cuál crees tú que fue el motivo detonador? Y también te quería preguntar si le ves reversa a esa situación o ya es diferencias irreconciliables. En mi opinión, el gobernador, primero, tenemos un gobernador que gana una elección de manera sorprendente, y no me refiero a que haya sido sorpresivo, sino que sale en un cuarto lugar, se le acomodan las estrellas, hace una gran campaña. La verdad, ese discurso de la vieja política, yo me acuerdo a la más chica de mis hijas cantando la canción esta que sacaron en diciembre. Sí. O sea, hace una gran campaña y llega, pero creo que su partido no lo acompañó. Estamos hablando de un movimiento personal de él, el alcalde de Monterrey, pero el partido no lo acompañó. Y entonces los diputados o candidatos a diputados nunca pudieron transmitir la necesidad de que ganara el Congreso. Entonces tienes un gobernador que gana el primer lugar de la elección, pero su partido queda en último lugar. Y es el bloque que con menos diputados llegó, 6. El gobernador agarra el by the book, lo que dice el libro, y lo que dice el libro es tener una buena relación con el Congreso. Y creo que su primer error de él es sentarse en una mesa política ajena a la institución. Se sienta con personajes que dicen tener el control del PRI y del PAN, pero que no estaban en el Congreso, ninguno era diputado. Sí, lo manejan desde afuera. Exacto, y entonces al sentarse con ellos no genera una mesa de confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Pues unos dicen que él me prometió, los otros dicen que yo no prometí, y empezó a generarse un desgaste. Y creo que hay un punto que reveló la naturaleza de las personas en este asunto, y es la detención del Bronco. Hay que ser claros. La Fiscalía Electoral le pertenece al PRIAN. La Fiscalía del Estado le pertenece al PRIAN. Cuando digo le pertenece, ellos pusieron a esas personas y son personas 100% leales a ellos. Sí. El titular del Poder Judicial le pertenece al PRIAN. El anterior gobernador había hecho un acuerdo con el PRIAN. Su secretario de gobierno fue
el candidato a diputado federal. Su secretario de movilidad fue Manuel González, perdió. Lo lamento, Manuel, qué bueno que perdiste. No, bueno, perdón, pero Manuel González pierde su candidato a la alcaldía de Juárez, Noé también de ellos. Sí. Y creo que nada más gana su candidato de pesquería, pero hicieron un acuerdo con el PRIAN. Y el propio PRIAN le enseña al gobernador que son capaces de traicionar, metiendo a la cárcel a Jaime Rodríguez. Haya sido como haya sido, sí, le mandan un mensaje a un gobernador que dice, caray, estos con los que estoy negociando están dispuestos a traicionar a los propios... A su propia gente. A su propia gente. Entonces creo que ahí empieza a haber un asunto donde una desconfianza de ambos bandos, ¿no? Después, y aparte le enseñaron al gobernador, cuando digo le enseñaron no lo digo en sentido despectivo, pero le enseñaron, oye, el poder que tienen estos cuates puede hacer lo que sea, incluso a mí, a mi equipo, a mi gabinete. Luego viene, segundo error de esta crisis de ingobernabilidad, la salida de Gustavo Guerrero como fiscal. No era un asunto que estuviera en la petición colectiva de la ciudadanía. No. Si bien había el tema de los feminicidios y todo, nadie se estaba quejando propiamente del fiscal. Sí. Pero eso sucedió con el tema de Devani, que se convirtió en un escándalo nacional o incluso internacional. Pero aún así, la cabeza del fiscal no estaba en juego aún. Sí. Pero entonces, de repente, en lugar de quitar al fiscal y hacer un procedimiento de descalificación del trabajo del fiscal, oye, el fiscal se va por esto y esto y esto y esto y esto, sí, deciden renunciar. Sí, como si fuera director técnico de equipo de fútbol. Exacto. O sea, el resultado inmediato no se dio, vas para afuera. O sea, no se... Y el proceso siguió, o sea, sin resolverse da bien. Lo renuncian y se queda acéfala una de las instituciones más importantes, que es la de la Fiscalía. Y luego empieza, yo estaba en el Congreso el día que renunció Gustavo Guerrero, cuando todo el Congreso tenía tropicalizado que decían había un acuerdo, después el gobernador lo negó, pero decían había un acuerdo para que fuera Adrián de la Garza el fiscal. Ese es un segundo punto. Y hay un punto adicional. El gobernador en algún momento sale y dice, yo pacté con el Congreso a cambio de 600 millones de pesos que les di al PRI y al PAN. Y entonces se hace esta bolsa de consonancia donde no se resuelve nada y estamos inmersos en esta crisis. Voy a ir a un corte rápidamente y regresamos en un momentito con más. Esto es Frente a Frente. Estamos platicando con el diputado local por Morena, Waldo Fernández. Volvemos. Gracias por estar con nosotros. Esto es Frente a Frente y estamos conversando en esta ocasión con Waldo Fernández, diputado local por Morena. Waldo, me estabas platicando, fíjate que me estaba acordando de esta reunión que al principio de la administración del gobernador García Sepúlveda era pues con las personas o los personajes, si lo quieres llamar así, patriarcales del PRIAN. Estaban exgobernadores, nombres de mucho peso, ¿verdad? Dentro del PRI, dentro del PAN. Y se mediatiza esa reunión como una forma de decir, mira, aquí estamos y podemos dialogar y aparte estoy dispuesto a escuchar sus consejos. Oh, sorpresa, que esos no eran los que mangoneaban los hilos del PRI y el PAN, sino que eran los otros, los triamigos que les llaman, ¿verdad? Paco, Chefo y Chale. Paco, Chefo y Chale y Carlos de la Fuente, sí. ¿Es así? Sí, claro, esa reunión fue una farsa en el sentido de que van exgobernadores que ya tuvieron su espacio de poder, ya fracasaron, ya triunfaron, haya sido como haya sido, ya estuvieron, van y se sientan a arropar un gobernador, pero no representan absolutamente a nadie, no representan ni a la ciudadanía, no representan ni al PRI, no representan ni al PAN, son gobernadores que estuvieron en un espacio de poder, lo disfrutaron, pero al salir dejaron de hacer trabajo político, pero al gobernador lo tratan de sorprender, ellos dando a entender como que tienen el control de sus partidos. Sí. Y aunque digamos que en el trasfondo de esa reunión hubiese la buena intención de demostrar que había voluntad para trabajar de manera conjunta y aprender unos de otros, tanto del gobernador
hablando de estos personajes, como ellos también de tener la buena disposición de colaborar, resultó que ellos ya no están en la jugada. Pero adicional, sí. No están en la jugada, pero aparte, y lo digo con el respeto, yo aprecio mucho a Sócrates Rizo, desde aquí le mando un gran abrazo. Pero me parece muy petulante que un grupo de gobernadores quieran darle consejos a un gobernador de cómo gobernar cuando ellos estuvieron en el poder y no lograron un cambio trascendental para Nuevo León. Nos podemos ir a revisar vida por vida de cada gobernador en el poder y salvo honrosas excepciones, algunas por ahí, no pasó nada con ellos. ¿Qué pasó en el sexenio de Fernando Canales? Absolutamente nada. Tan no pasó nada que no pudo revalidar su partido esa victoria electoral. Fernando Canales llegó como un demócrata y terminó siendo, al final de cuentas, hasta se molestaba porque le preguntaban por los bomberos. ¿Qué pasa con Fernando Elizondo? Fue un gobernador interino que abandonó el proyecto de Samuel después de que lo arropó. ¿Qué pasa con Natividad González Parás? Dejó endeudado al Estado y ahora viene y se sienta a darle consejos a un gobernador después de que todos estamos pagando su deuda. Y así pudiera seguir. Y a un gobernador que tiene un proceso de pensamiento, un esquema de pensamiento muy disruptivo en el buen sentido de la palabra. O sea, como decías hace rato, piensa fuera de la caja. Y de alguna manera le da una sacudida a una estructura enmohecida del Estado. Y ahora hay que esperar a que se asiente el lodo, ¿no? O sea, hay que ver... Yo veo, a lo mejor son términos de jardinería, pero veo como que le dio una podada a un árbol que estaba seco, la mitad del árbol. Sí. Hay que reconocerle algo. A mí no me gusta su estilo de gobernar y no me gusta cómo está gobernando, soy crítico de él, pero de que ganó democráticamente una elección, la ganó. Sí. Segundo, de que movilizó y generó un movimiento social en torno a él, lo logró. Tercero, y lo más importante, de que le ha venido quitando espacios a los que históricamente se creen dueños de Nuevo León. En Nuevo León hay una cúpula empresarial que piensan que son dueños del Estado, que son los que determinan qué proyecto hídrico es el que se debe de hacer cuando tienen un grave conflicto de interés. Son los principales consumidores de agua para sus negocios. Somos el único estado del mundo donde nosotros tenemos que ir por agua a 2,000 kilómetros cuando tenemos pozos en el centro de la ciudad, en perjuicio del ciudadano. Existe una clase política que ha estado coludida con estos empresarios durante años, no haciendo negocios, no, generando graves conflictos de interés. Y eso es más grave que hacer negocios, porque lo tengo que señalar, no es que sean corruptos, pero los conflictos de interés son graves. Esa misma clase política ha tenido control del Poder Judicial y de la Fiscalía durante años, generando conflictos de interés. Nunca habíamos visto la posibilidad de que hubiera justicia para los políticos, y cuando hablo de justicia es justicia real, son denuncias, cae un exgobernador a la cárcel por una vendetta, pero no cae por un delito real. Y entonces yo lo que veo es que este gobernador, a lo mejor sin pensarlo, o a lo mejor pensándolo, ha logrado al menos mover y podar este árbol para evitar estos conflictos de interés. Y creo que ha levantado un poco también la moral social, ha regresado un poquito al menos, o ahí va gradualmente subiendo la esperanza, un futuro más prometedor, a lo mejor, porque traen muchas ollas en la lumbre, güey. Traen la parte de la crisis hídrica, la situación política, el tema de salud, de educación, de esto, y en todo están teniendo proyectos y programas que he escuchado a algunos funcionarios decir, no le podemos ni seguir el paso de lo hiperactivo que es el gobernador. Y sí, todo. Es muy necio, a las 5 de la mañana está mandando WhatsApp. No es cierto, pero sí, a veces hasta que este güey no duerme, ¿no? Es inquietísimo, pero de alguna manera la gente siente que están trabajando. Sí, a mí me preocupa todos estos proyectos, que son muchos, que tengan una buena culminación. Te platico la historia de la línea 3 del metro o de la Presa Libertad. Son obras de gran envergadura. La línea 3 del metro se tardó 10 años. ¿Pero por su magnitud o por la ineptitud? Por negligencia, me explico. Nada más que muchos de los que participaron en la línea 3 están en el gobierno. O sea, el tema de los vagones del metro que estuvo parado 5 años, era un tema que la tesorería nomás era una firma. Yo tuve que hacer toda esa negociación. Entonces, a mí me preocupa cuando tienes un gobernador que trae la velocidad a 120 kilómetros por hora, que en su equipo donde estén a 30 o 40. Voy a poner un ejemplo. 3 líneas del metro al mismo tiempo. Es una gran apuesta. Si le sale, maravilloso. Si no le sale, va a ser un caos la ciudad.
Ahí. La presa, el del Cuchillo ya lo va a terminar. Junto con la Federación, hay que reconocerlo. Tiempo récord lo van a terminar. Pero ojo, no es la solución definitiva. Es un vaso de agua, el mismo vaso que teníamos antes de la crisis al que le estás metiendo otro popote. Pero seguimos sin tener una fuente de agua. Sí. Entonces eso es importante señalarlo. ¿Yo qué veo aquí? Veo que el gobernador tiene una gran oportunidad de trascender la historia del Estado porque recibió 5 graves problemas. La crisis del agua no la va a resolver él, es un asunto que va transeccional. Pero aparte, como decíamos, es cultura, estructura y natura. Exacto. O sea, ok, vamos a consumir menos y a ser más prudentes con el uso del agua. Ya tenemos la infraestructura, ok, qué bueno, porque era peor no tenerla. Ahora falta que llueva, ¿verdad? Y eso pues... Pero sobre todo y por otra fuente. Pero finalmente está sentando las bases. La movilidad, esperemos que lleguen los camiones. El dinero está ahí, ya se autorizó. Aparentemente hay un problema con el proveedor, pero bueno, ya pareciera, dijo ayer que iban a llegar en octubre ya todos. Ojalá que ya se dé eso. El tema de la contaminación es un tema muy complejo, donde hay una maraña de conflictos de interés, de las que mencionaba al principio. A mí me sorprende cuando el secretario del Medio Ambiente va y clausura una empresa. Las llamadas que recibo yo en el Congreso, estoy hablando de empresas importantes. Tampoco estoy hablando de las más grandes, pero empresas importantes, y te hablan y te dicen, oye, pues, está haciendo valer la ley. Oye, yo soy el de Morena, ¿eh? Sí sabías que mi agenda es otra, háblale al del PAN. ¿Qué es lo que sucede? Sí queremos que en Nuevo León haya justicia, sí queremos que en Nuevo León haya Estado de Derecho, sí queremos que en Nuevo León no haya impunidad, pero no queremos que nos la apliquen a nosotros, a estas 50 personas que se han apoderado del Estado. Y a esas 50 personas que se han apoderado del Estado ya les está llegando todas estas grandes inversiones extranjeras con el nearshoring, que muy probablemente, hablando del tema de contaminación, tengan en su tesis de negocios, en sus requisitos para invertir en un tal lugar, el asunto de la sustentabilidad. Si tú no me garantizas la sustentabilidad, yo no le entro, yo no invierto, porque está en mi tesis de negocios que así debe ser. Nosotros necesitamos más empresas públicas que coticen en bolsa que empresas privadas. Todas son capital privado. ¿Cuál es la diferencia? La empresa pública que cotiza en bolsa tiene que firmar convenios anticorrupción, convenios de sustentabilidad, etcétera. Yo no puedo cuestionar a las grandes empresas de Nuevo León que no cuiden el protocolo ambiental, pero no lo hacen por la ley de Nuevo León. Lo hacen porque cotizan en la Bolsa de Nueva York, y en la Bolsa de Nueva York te piden firmar estos convenios de sustentabilidad. Pero luego tenemos una nata de empresas que son privadas, de dueños privados, que no tienen más que el amparo de la ley y no lo cumplen. Entonces esa es la gran discusión. Creo que el gobierno del Estado ha hecho un gran trabajo promocionando al Estado. Sí. Mi única crítica, si es que cabe la crítica, porque tampoco sé si lo han hecho o no, es que creo que sí hay que seleccionar ciertas industrias que por su naturaleza no pueden estar en el área metropolitana, pero se pueden ir a Linares, se pueden ir a Gualahuises. Y que además urge abrir nuevos polos de desarrollo en el Estado. Ya vivimos aquí como muégano en el área metropolitana de Monterrey. Pero, Waldo, hablando de eso, esta velocidad de crecimiento, este ímpetu que está liderado por el gobernador Samuel García, pues habrá que ver, ¿verdad?, si todo el mundo le puede seguir el paso, empezando por la sociedad misma en cuanto a capacitación, preparación, educación, todo lo que se requiere para poder poner a Nuevo León a ese nivel con el que el gobernador sueña y piensa que se va a lograr. Pero el Congreso, o sea, eso también trae una serie de necesidades, de cambios en la legislación, de actualizaciones, de leyes que permitan el flujo de estas programas y proyectos. ¿Con cuánto rezago están en ese sentido? Porque se están dedicando a confundir el equilibrio de poderes con la contraposición, ¿o qué está pasando? No, a ver, el gobernador... ¿O el Congreso va a ser un lastre? El gobernador ganó una elección y es el poder ejecutivo el que ejecuta todas las leyes que se han votado en el Congreso para quitarle facultades al gobernador. Lo que pretenden en el fondo es gobernar ellos, y eso está mal. O cambiemos el sistema político del Estado. Porque se convierten en un lastre para el Estado, no para el gobernador. Porque el problema más grave es un lastre para el Estado. Claro. Porque llevamos 2 años inmersos en una crisis, insisto, donde ha habido 90 y tantos vetos, leyes no publicadas, pero también en el fondo ha habido leyes que son ilegales en su formación. ¿Cómo le pretendes quitar al gobernador si me prode? A ver, Nuevo León, vayan a las calles de Monterrey, de Apodaca, de Guadalupe, salvo San Pedro. Mira que Miguel Triviño y yo no nos caemos bien, ¿eh?
Saludos a Miguel Treviño, nos peleamos mucho, pero yo reconozco que en San Pedro no hay basura en las calles, o al menos en el 95% yo no he visto basura, pero ve a Monterrey, ve a Guadalupe, ve a Podaca, San Nicolás creo que también es un municipio limpio, pero esos municipios somos un cochinero. Y ahora le vas a permitir a los alcaldes que pongan sus propios centros de transferencia. ¿Sabes para qué es eso? Pues para que un particular maneje la basura y haga para darle el negocio a alguien. De un negocio que es legítimo y que estaba funcionando bien y que incluso no es un triunfo de Samuel García, ni del Bronco, ni de Rodrigo Medina. Es un triunfo de más atrás, de que tuvieron la visión de decir el sistema de procesamiento de desechos se tiene que manejar así. 600 familias viven de eso. Es una empresa, nada más hay 600 obreros. Y cuidado con el tema de la basura, porque donde lo truenen o salgan malas cosas, digo, nos convertimos en un Nápoles como en Italia, ¿sí? Que era una ciudad hermosísima y se convirtió en un basurero gigantesco, ¿no? De Palacio Municipal, caminen 3 cuadras en el barrio antiguo. Ahí está. Vean cómo están las calles. Del Llano. Es un basurero. Pero finalmente también tiene que ver el ciudadano, ¿eh? No puedes tener un policía detrás de cada ciudadano. Pero lo que voy es... cultura también. Vayan a Fomerrey, la colonia La Alianza. Hay predios de 3, 4 hectáreas que son tiraderos clandestinos. Teniendo un monopolio. Ahora que lo vas a quitar, pues esto se va a hacer un caos. Sí, vamos a ir a una pausa y regresamos porque me gustaría mucho explorar un poco tu visión política, por qué en Morena y cuál es tu proyecto político en el corto plazo. Gracias. Así que volvemos, estamos en Frente a Frente con el diputado local Waldo Fernández. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora es momento de conocer a Waldo Fernández. Vamos a conocer su manera de pensar. ¿Por qué en Morena? ¿Por qué en la izquierda? ¿Cuál es su concepto y cuál es su definición de la izquierda? Yo creo que es un concepto que todos deberíamos aclarar, sobre todo en este momento crucial que va a definir mucho el futuro del país en general. Waldo, diputado local por Morena y antes de Morena en el PRD. Así es. Es decir, a la izquierda totalmente. ¿Por qué? Mira, de entrada, para poder pertenecer a un movimiento, tienes que ir a tus orígenes, a lo que te ha llevado, a lo que te ha formado. Yo soy un empresario, me he ido bien en la vida, no vivo de la política, eso todo el mundo lo sabe. Hago muchas obras altruistas, lo he hecho durante mucho tiempo, porque mi manera de vivir está en otro lado. Pero mi abuela fue empleada doméstica. Mi abuela me platicó las historias de cómo en un hogar, el entorno de los patrones, te decían que eras parte de la familia. Te daban la oportunidad incluso de comer con la familia, pero cuando te enfermabas, no te llevaban a un hospital privado. Es más, cuando te enfermabas no tenías acceso a seguridad social. Dios que te bendiga y te daban una patada. Cero prestaciones, de nada. Exacto. Era cuando te decían que eres parte de la... Viajaba con nosotros, claro, viajaba con nosotros como lo que era, un empleado, o incluso a veces hasta en posición de esclavitud, porque ellos no tenían horario. Luego mi madre, mi abuela madre soltera, la historia de muchas personas de este país. Mi madre, una mujer con una inteligencia excepcional, con una fuerza de voluntad excepcional, sale. Nosotros venimos de una vecindad como la del Chavo, que está en la Obrera, en el centro, cerca de la escuela que está ahí por Calzada Madero, en la calle Arteaga. ¿En Álvaro Obregón? En Álvaro Obregón, en la calle Arteaga. Ese es el origen de nuestra familia. Mi madre nos saca de ahí y nos lleva a una clase media digna, estudiando becada, compartiendo con las niñas y niños donde estudiaba, que mi abuela, su madre, cuidaba. Fíjate el concepto que hay. Y ella me enseña que una pensión, una beca, un apoyo privado o un apoyo público logran la movilidad social. Si ella no hubiera recibido una beca, no hubiera podido escalar al siguiente nivel en la pirámide. En la pirámide. Y el problema es que pensamos que a veces que las becas tienen que ver con tu desempeño académico y no entendemos que para que un niño compita con otro niño tiene que estar bien alimentado, tiene que tener la posibilidad de llegar a tiempo en el camión. ¿De qué te sirve tener una beca académica si te tardas 15 horas
o estás a 15 kilómetros. Esos tú dirías que son los peldaños que pueden sacar a alguien de la pobreza. Exacto, por eso es importante que puedan recibir que haya apoyo esos programas sociales, ¿no? Entonces, eso es lo segundo. Luego mi papá viene del extranjero, le toca la época post-Franco, español, y yo sentado con mi papá, lo entendí muchos años después. Yo estudié la educación primaria con mi papá no sabía leer y escribir. De repente veo, no, oye, yo estudié, mi papá era mi compañero de pupitre, él en un proceso de educación para adultos. Todo eso me hace entender la pobreza. No la viví, mentiría, yo no viví la pobreza. Yo mi mayor recuerdo es que a los 4 años conocí el sanitario porque teníamos baño de pozo. Pero decir que viví la pobreza sería una falsedad. Yo siempre viví en el fraccionamiento Bernardo Comías Reyes. bien, tenías tu... Ni sabía, yo me doy cuenta que no tenemos dinero en la preparatoria. Cuando empiezas a ver a las muchachas, en una sociedad materialista, el carro, etcétera. Pero hasta ahí yo tuve una infancia feliz. Qué bueno. Pero mi modelo de pensamiento me dice, hay que atender los factores de pobreza. Luego, atendiendo a víctimas de secuestro, en Nuevo León, porque tuvimos una organización civil que se llama el Centro de Integración Ciudadana, que todavía existe, y atendíamos a víctimas de secuestro. Conozco el caso de un secuestrador. Hicimos un libro, Prevención y Realidad del Secuestro en Nuevo León, de la doctora Patricia Cerda, y ahí conozco un caso de un muchacho que a los 7, 8 años su papá abusó de él, a los 12 años vio como el papá abusaba de la hermana, a los 14 años le entierra a su papá una botella porque estaba golpeando a la mamá y se va de su casa, y a los 19 años está en el penal de Apodaca porque secuestró a una mujer, a una niña del Tecnológico de Monterrey, y después incluso terminó muerto. Y entonces dices, oye, mientras a ese joven abusaban de él, ¿dónde estaban los vecinos? ¿Dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba el tío? ¿Dónde estaba el amigo? Él es producto de la violencia. Mientras el papá abusaba de la hermana, ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba el alcalde? ¿Dónde estaban los ciudadanos? ¿Qué es lo que sucede? La maldad per se no existe. Sí, hay personas desequilibradas emocionalmente que clínicamente está demostrado que ni siquiera son malos, no saben que tienen una conducta típica, pero la maldad per se no existe. Lo que sucede es que el Estado mexicano falló. La sociedad mexicana falló y fracasó. Y por eso mi pensamiento es de izquierda. ¿Por qué soy de izquierda? Porque soy progresista, soy liberal. Si tú te quieres casar, vivir, arrejuntar, pero cumples con la ley, haz lo que quieras de tu vida. Yo no tengo por qué... Nomás no le hagas daño a nadie. Exacto. Yo no tengo por qué condicionar tu conducta moral. Para empezar, ¿quién determina la moralidad? Soy católico, me explico, ¿no? Pero aún así yo creo que la ley es la ley. Entonces, por eso soy progresista. Creo que hay que ayudar a la gente que menos tiene, porque es una manera de ayudarnos. Entonces, ¿tú asocias la derecha con más represión y la izquierda con una visión más liberal? La derecha, en su fundamentación, piensa que hay que destruir. Que hay que destruir. La manera de acabar con violencia es más violencia. Y es un modelo que ha caducado en el mundo y en México. No lo hemos logrado abatir. Después de tantos años, mientras más fuerte es el arma de poder con la que vas y enfrentas a la delincuencia se prepara con otra más fuerte. Es un proceso de violencia. Si no atendemos las causas... Escala. Exacto, es violencia a escala. Si no atendemos las causas de la delincuencia, que está en la pobreza, la marginación, la represión, pero sobre todo la injusticia. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con la frase de abrazos, no balazos? No. Ojo, la frase de abrazos no balazos no significa que no se respete. ¿Que los apapaches o qué? No significa que no se respete el Estado de Derecho. Es que hay una concepción... Una lectura... El problema es que pues, tú tomas un video, lo traduces y ahí... La concepción de abrazos no balazos es que tienes que ir por el ciudadano íntegro y decirle al ciudadano íntegro, el Estado te da oportunidad. Salieron 6 o 8 millones de personas de la pobreza en esta administración. Esa política pública no existe en el mundo. Esas 8 millones de personas que salieron de la pobreza son las que recibieron abrazos, no balazos. Las que recibieron justicia social, no represión. Desde que se empieza la formación del ciudadano, es mejor formarlo con abrazos y no con violencia. Es lo que quiere decir, nomás que la ambigüedad de la frase... Lo que pasa es que se da en un contexto donde te hablan de inseguridad y cada quien interpreta lo que hay que decir. Y también digo, yo muchos de mis debates con mis amigos es, ¿viste la mañanera? No, entonces no me vengas a decir de un corto. Porque las frases, el día de hoy estamos hablando aquí, estoy siendo muy franco, como siempre lo soy. Si voy a campaña, alguien tomará un extracto de video y hará de él lo que considere hacer. Sí, lo va a descontextualizar. Exacto. Y por eso ya quiero usar estos últimos minutos que me quedan para poder preguntarte.
Ok, en la izquierda, eres de izquierda por convicción, por historia personal, y quiero saber qué va a pasar con Waldo Fernández en el 24. ¿A qué le vas a tirar? ¿Cuál es tu idea? ¿Por dónde te vas a ir? Mi intención es, una vez que mi partido abra la convocatoria, ¿Tu partido Morena? Morena, sí, registrarme para el candidato al Senado. Sin embargo, este es un trabajo en equipo. Lo que prevalece es el movimiento. Que estos 8 millones o 6 millones de personas que salieron de la pobreza en México, el siguiente sexenio salgan otros 8, o 2, o 16, o 20, los que tengan que salir. Y entonces yo me registraré en un proceso democrático que es la encuesta. Si gano la encuesta, seré candidato al Senado y luego iré a pelear contra los de otros partidos. Pero a pelear, no a competir. Pero si no, si mi partido me pide trabajo en otro espacio, lo haré. Y si no, no pasa nada. Yo no vivo de esto. Voy para 9 años viviendo de la política. Nadie en Nuevo León, nadie puede decir que soy corrupto, que me he robado un peso, que no he votado en conciencia. A mí me podrán presionar. Y yo les digo eso, en estos pleitos que traen el Movimiento Ciudadano y el PRIAN. ¿Por qué a mí no me han presionado, extorsionado? Porque tengo una trayectoria limpia, intachable, mi declaración fiscal está ahí, trabajé en el gobierno federal, está abierto a los ciudadanos. Entonces, voy a participar, vamos a ver qué pasa, pero ojo, sigo en el servicio público porque no me he envilecido. El día que yo sienta que me estoy envileciendo, me retiraré. O, ya sabes que en este negocio te retiran a veces, ¿no? Así es. Waldo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Frente a Frente. Me gustaría que volvieras a venir. Hay muchos conceptos del tema de izquierda que nos gustaría también explorar. Por ejemplo, hoy en día no es lo mismo ser pro AMLO, o como le llaman los chairos, o como les quieran llamar despectivamente, pero no es lo mismo ser pro AMLO, ser de Morena o ser afín a la 4T. Son diferentes conceptos, pero de alguna manera conforman lo que es el movimiento en el que tú militas. Pero bueno, habrá más tiempo. Sí, es y hay que hablar también, si es que el gobernador decide irse a la contienda presidencial, ese escenario político de la licencia y el interinato va a ser importante. Va a ser muy importante. Waldo Fernández, muchas gracias por estar aquí en Frente a Frente. Ha sido un placer platicar contigo. No se vayan, no se lo pierdan. Vamos a estar muy pronto ya pues platicando nuevamente con Waldo Fernández para explorar otros temas que nos van a servir mucho para formar un criterio sano y pues congruente con cualquiera que sea nuestra convicción y hacer una participación electoral responsable en el año 2024. Gracias, hasta pronto.